Tengo una idea. Y así es como se me ocurrió la idea de mi siguiente trabajo de ciencia ficción. Esto podría ser un flashback que nos diera más información sobre mi nueva obra de ciencia ficción. Por supuesto, esto es un ejemplo. Bienvenidos, bienvenidas a mi canal, soy Carlos Lorite y en el día de hoy vamos a ver qué es el flashback, el flash forward y el flash sideways. Venga, comenzamos. Bueno, en el día de hoy vamos a ver estos términos narrativos porque el flashback, el flash forward y el flash sideways pertenecen al medio narrativo, a lo que sería la narración o cómo abordamos esa narración con respecto a nuestras obras, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, en cualquier película nos podemos encontrar perfectamente un flashback que nos aporte contenido sobre esa película, contenido en este caso sobre el pasado, un flash forward que nos puede dar contenido del futuro sobre la historia que estamos contando, o un flash sideways que veremos que es un poquito más complicado, pero va en esta línea. Lo que vamos a hacer, como siempre, por supuesto, vamos a definirlo y vamos a poner algunos ejemplos. Antes de seguir, comentaros que este vídeo tendrá una segunda parte con más elementos narrativos o con estructura narrativa en los que veremos el raconto in media res o in extrema res, que son recursos que a mí particularmente me gustan mucho, pero por supuesto siempre tenemos que empezar desde algún punto y en este caso vamos a empezar desde el flashback. Así que venga, vamos a la definición. Bueno, como siempre digo, la definición la extraemos de mi blog y dice así: el flashback, la analepsis o escena retrospectiva, es una técnica utilizada tanto en cine y la televisión como en la literatura. Obviamente aquí como paréntesis digo que el flashback por supuesto se utiliza como recurso narrativo, es decir, se puede utilizar en cine, televisión, literatura y bueno, novela gráfica, etcétera, etcétera, ¿no? Esta técnica alterna la secuencia cronológica de la historia conectando momentos distintos y trasladando la acción al pasado. Se utiliza con bastante frecuencia para recordar eventos o desarrollar más profundamente el carácter de un personaje. Aquí más o menos está claro, lo que nos hace el flashback es retrotraernos a ciertos pensamientos para, digamos, enriquecer esta historia, ¿no? Sobre el personaje o sobre la historia. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. La analepsis es una vuelta repentina y rápida al pasado del personaje, diferente al raconto, que es también un quiebre en el relato volviendo al pasado. Pero este último no es tan repentino y es más pausado en lo que se refiere a la velocidad del relato. Bueno, en este caso del raconto, que es como un flashback más extenso, podemos poner de ejemplo como cuando nosotros estamos viendo una serie y de repente un capítulo nos lleva directamente al pasado. Nos recreamos más en el pasado, ¿vale? Entonces estamos todo el capítulo viendo, bueno, enriqueciendo la historia con respecto al personaje y su pasado para saber por qué está ahí o para saber ciertas cosas que están sucediendo en lo que es la historia que nosotros estamos viendo. Y realmente, bueno, pues aporta mucho a la historia. En el flashback podemos ver 5 minutos en una serie, podemos ver 5 minutos en una peli, en fin, más rápido y por supuesto repentino. Es decir, ese momentum en el que el personaje está corriendo y se acuerda de que un día se rompió el tobillo. Uy, pues tengo que tener cuidado. Bueno, pues ese es el flashback, ¿no? Ejemplos de flashback, pues ejemplos de flashback tenemos muchísimos. Es que prácticamente en casi todas las películas, un recurso muy utilizado. Pero yo voy a traer un ejemplo que es el de American Horror History, que es muy utilizado en esta serie para aportar en los diferentes espacios en los que se mueve la serie. Por ejemplo, bueno, pues nosotros cuando estamos en el asilo, pues tenemos una historia en el presente y luego vamos viendo todo el pasado, ¿vale? Vamos viendo pues todo lo que fue sucediendo. Cuando tenemos hotel, pues lo mismo, vamos viendo todo lo que es el pasado y todo lo que va sucediendo con respecto al lugar y a nuestros personajes, que es lo que en ese momento nos tiene allí, ¿no? Es como una consecuencia de... Esto siempre va como lo de acción-reacción, ¿no? De la física. Es una consecuencia de nuestros actos, una consecuencia del lugar y una consecuencia de todo, ¿no? Bueno, pues nosotros cuando estamos viendo el momento, luego el flashback nos puede llevar a cómo hemos llegado a esta consecuencia. Y eso es básicamente lo que es el flashback. Ponerme aquí por abajo, por la caja de comentarios, ejemplos de flashback y qué flashback os han gustado más, incluido el raconto.
porque también hay capítulos que han enriquecido muchísimo la serie. Recuerdo el último que viene de Cowboy Bebop, que es una de las series últimas que he visto, y que nos da un capítulo entero con ciertas partes del pasado de los personajes, ¿vale? Aparte de muchos flashbacks que tiene la serie, o sea que es un ejemplo bastante interesante también. Vámonos a la definición de flash forward. Bueno, la definición, también traída del blog, nos dice así: el flash forward es un movimiento de prospección, narra acontecimientos futuros anticipados con respecto al presente de la historia, de modo que éste puede conocer de antemano hechos que ocurrirán más tarde. Igualmente, la prospección puede darse de dos formas: el flash forward, que corresponde a la proyección hacia el futuro de forma breve, y la premonición, un amplio salto en el futuro de la historia para regresar a la narración inicial, ¿vale? Esto es, digamos, lo contrario del flashback. Entonces nosotros podemos tener un flashazo de pum, pues me viene el futuro, y nosotros podemos tener perfectamente una premonición. También hay que tener en cuenta que esto es breve, ¿vale? Breve en un instante breve del futuro. Es decir, no estamos viendo el futuro y luego yendo al pasado, porque si no estaríamos en el flashback, ¿vale? O sea, hay que recordar que digamos que presente, flashback, presente, flash forward. Eso es así, esa sería la línea de tiempo, ¿no? El flash forward o prolepsis se puede utilizar en narraciones in media res e in extrema res. La prolepsis requiere especial pericia en su manejo para mantener el interés del lector, que ya conoce parte del desenlace. No obstante, la prolepsis puede ser usada para narrar hechos futuros de menor importancia. Vale, aquí nosotros podemos obviamente narrar el futuro, pero también podemos utilizar partes de esta prolepsis como una elipsis en sí, y coger y narrar pequeñas fracciones, es decir, pequeñas cosas que nos interesen para luego hacer, digamos, una construcción. Por ejemplo, se me ocurre, y ya entramos en el campo del ejemplo del flash forward, en Ocean 11, o bueno, toda la saga de Ocean, muchas veces se muestran partes del futuro, muchas veces se muestran cómo hacen el plan o cómo derivan el plan, pero hay momentos en los que tú no sabes nada hasta el final, y luego los pillan al final, y luego vamos al flashback. Es decir, esta película o esta serie de películas narra muy bien, o tiene unos aspectos narrativos muy buenos con respecto al flashback y al flash forward, teniendo en cuenta que muchas veces pues eso nos lleva hacia el futuro y nos lleva hacia partes de premonición sí, pero no en el sentido de religioso, sino premonición en el sentido de que está bueno, pues avanzado, o nos avanza ciertos aspectos, ¿vale? Otro ejemplo es 12 monos, ¿vale? La serie de 12 monos, que siempre avanza hacia el futuro, ¿vale? En este caso es particular porque, claro, todo lo que avanza hacia el futuro a nosotros nos lo pone como en el futuro, pero luego tiene consecuencias en el pasado, ¿vale? Consecuencias en el pasado o en el presente, porque bueno, estamos hablando de viajes en el tiempo, pero siempre hay esos pequeños flash forward, o esos pequeños saltos, o esas pequeñas premoniciones que también son un ejemplo, por supuesto, de flash forward. Luego tenemos clásicos como Crónicas de una muerte anunciada, o la serie del mismo nombre de flash forward, ¿no? O incluso podríamos incluir aquí algo de Minority Report en cuanto al precrimen, ¿no? A la anticipación de ese crimen, teniendo en cuenta que se dan, digamos, pequeños saltos temporales hacia adelante para predecir precisamente esos crímenes, ¿no? Entonces también tendríamos este recurso. Es un pelín más abstracto que el flashback, pero básicamente es lo contrario. Ya lo podemos utilizar como queramos, en la narrativa, en la película, en el guión, ya lo podemos utilizar como queramos. Y vamos al último. Y antes de ir al último, como siempre os digo, el like si os está gustando, suscribiros, campanita, redes sociales, muchas cosas en las redes sociales, y ponerme aquí casos de flashback, flash forward, flash sideways, que los vamos a ver ahora. ¿Qué os parece? ¿Os gusta este recurso? ¿Os gusta utilizar este recurso narrativo en vuestras historias? ¿Escribís historias con flashback, con flash forward? ¿No escribís historias pero os gusta este recurso? Ponedmelo aquí en la caja de comentarios. Y ahora sí, vamos al flash sideways.
Bueno, la definición del flash sideways nos dice que consiste en narrar una historia alternativa a otra que pudo haber ocurrido o que ocurre en un universo paralelo diferente. Esta es muy sencilla, la vamos a ver con ejemplos. Por ejemplo, en Lost, en Perdido, pues siempre tenemos un flashback, más un flash forward, más una historia que pudo haber sido, más una historia que nunca fue, etcétera, etcétera. Obviamente este recurso narrativo se utiliza mucho en ciencia ficción, sobre todo, por ejemplo, en saltos temporales, en películas, por ejemplo, que nos hablen de realidades temporales, como por ejemplo puede ser la obra de Philip K. Dick, El hombre en el castillo, que tiene una serie que es The Man on the High Castle. Os dejo por aquí un vídeo que lo que nos narra es si los nazis hubieran ganado en la Segunda Guerra Mundial. Tenemos ese mundo paralelo, ¿no? También tenemos una serie que a mí me encanta particularmente, que es la serie de Fringe, de JJ Abrams, que nos narra mundos alternativos, y desde luego es una serie muy brillante en la utilización de este recurso del flash sideways, porque en cada momento vamos viendo diferentes alternativas, vamos viendo, bueno, pues sucesos paranormales, pero relativos a la ciencia y relativos a diferentes saltos de tiempo o diferentes líneas de tiempo, ¿no? Y bueno, pues todas las películas que te hablen de la máquina del tiempo o de sucesos en el tiempo, como por ejemplo se me viene a la mente Proyecto Almanac o por ejemplo por la máquina del tiempo, continuamente estamos viendo pues flash sideways y flashback y flash forward. Aquí en este caso siempre va en esa línea. Y nada, vamos a la conclusión. Bueno, en resumen podemos ver cómo la literatura, el cine, la televisión pues llena de recursos de todo tipo, ¿no? Y la verdad es que muchas veces muy buenos, ¿no? Porque luego a estos recursos hay que aplicarlos y hay que interpretarlos. En muchos casos, bueno, pues nos dan auténticas obras maestras y auténticas películas que nos vuelan la cabeza, ¿no? El caso es, bueno, pues cuando eres técnico, eres director o eres guionista, es saber cómo utilizarlo, dónde utilizarlo, siempre darle una vuelta más de tuerca y sobre todo eso, sorprender al espectador para que desde el otro punto de vista el espectador, digamos, disfrute por supuesto de esa película o esa historia que nos narra y que utiliza este tipo de narrativas, que al fin y al cabo pues casi todas las narrativas o casi todas las técnicas son aplicables, ¿no? En este caso hemos visto flashback, flash forward y flash sideways, que en mi particular opinión me encantan, pero por supuesto hay muchas otras. Algunas hemos visto y algunas veremos en el futuro. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad, como siempre, like, suscribiros, campanita, redes sociales. Nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Chao!